Incluso Lewis Hamilton llegó a decir que es lo más inseguro que se ha sentido en el auto en lo que va de temporadas que lleva con Mercedes, y se pudo notar en el rendimiento que tuvieron en clasificación. Si pensamos que Hamilton había tenido en el 2023 una de las peores temporadas con su monoplaza, al parecer este año nos espera lo mismo. ¿Qué tal, amigos? Acelerando, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast de Fórmula 1 de Acelerando. Un gran premio distinto, nos vamos directamente a Australia, en un circuito con 58 vueltas, poco más de 5 kilómetros, en un horario poco habitual para nosotros en este lado del mundo. Y quiero saludar a Catalina. Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la carrera? Buenas noches, Micaela. Una carrera yo creo que súper entretenida, de las mejores de este año, las pocas que hemos tenido, y súper inusual, que cosas que muy pocas veces yo creo que pasan en Fórmula 1. Nos vamos directamente a las prácticas libres en Australia. Las primeras prácticas libres fueron lideradas por Lando Norris con el McLaren, segundo Max Verstappen en Red Bull y tercero a Russell con el Mercedes. Pero también en las prácticas 1 vimos que Alex Albon tuvo un choque contra un muro saliendo de la curva 8, lo que ocasionó que se haga totalmente el monoplaza, y más adelante el jefe de equipo de Williams tendría que tomar una decisión. Sí, se ha visto en el pasado que este circuito exige mucho a los autos. Es muy probable que lleguen a chocarse porque dan el 110%. Y la verdad es que la decisión que se toma más adelante en la práctica 3 es ceder el auto de Logan Sargeant a Alex Albon, lo cual dio mucho que hablar en todo el fin de semana, si tal vez era la decisión correcta, si no era justo para Sargeant, porque más que nada fue una decisión para ahorrar dinero, porque no tenían otro chasis, y el que sí había hecho puntos con anterioridad en las otras carreras y también la temporada pasada era Alex Albon. Logan Sargeant dijo que fue probablemente el momento más duro de toda su carrera automovilística. Alex Albon dijo que no se lo esperaba, no es algo que le hubiera gustado que pasara, porque él considera que Logan es un buen compañero de equipo, trabaja muy bien para Williams. Y ya James Bowles dijo que se trata de una decisión completamente estratégica, donde en el campeonato de constructores se pelean puntos sueltos, que para ellos era clave, y por eso la decisión de darle el auto de Sargeant a Alex Albon. Igual yo creo que detrás de todo esto tienen que entender en cierta manera los corredores su lugar. Como sabemos, hay un piloto principal y está el escudero, que si algo le llega a pasar a ese piloto principal, el escudero tiene que entrar en acción, en cuidarlo de otros corredores, en si le pasa algo. Entonces, mal que mal, Logan Sargeant es el escudero de Alex Albon, pero era lo mejor que pudo haber hecho Williams dentro de las circunstancias que tenía. Ya los resultados que se pudieran dar en carrera es un tema aparte, porque Alex Albon se quedó a las puertas de los puntos, pero era una decisión que era completamente ilógica al momento. Luego vimos que en el día de la clasificación, en Q1 ya vimos a los Sauber desde abajo, a los Alpine desde abajo, cuando se quedó Zhou Guanyu, se quedó Daniel Ricciardo, se quedó Pierre Gasly y se quedó Nico Hülkenberg. Sí, vimos de que por lo tanto no corrió Logan Sargeant la clasificación, pero lo que sí se llegó a ver es que cuando le avisan a Esteban Ocon que pasa la Q2, celebra como si haya ganado el podio, como si ganó el campeonato mundial. La verdad es que a mí me dio entre risa y pena de que a ese nivel está Alpine, de que celebra que pasen a una Q2. Es lo que veíamos en la Q1, y que en la Q2 vimos también algo que nos sorprendió. Si bien vimos a Esteban Ocon, a Kevin Magnussen, a Valtteri Bottas saliendo junto con Alex Albon en Q2, vimos que quedó eliminado Lewis Hamilton. Esto porque lo sacó Yuki Tsunoda. Estaba creo que 9 o 8 Lewis Hamilton, y subió Stroll y luego subió Yuki al último momento y lo sacaron, y Russell estuvo a punto de salir igual. No fue un buen fin de semana para Mercedes desde el comienzo, desde las prácticas se vio que tuvieron bastantes problemas y que no estaban cómodos en los autos. Incluso Lewis Hamilton llegó a decir que es lo más inseguro que se ha sentido en el auto en lo que va de temporadas que lleva con Mercedes.
y se pudo notar en el rendimiento que tuvieron en clasificación. Si pensamos que Hamilton había tenido en el 2023 una de las peores temporadas con su monoplaza, al parecer este año nos espera lo mismo. Lewis Hamilton, que desde las prácticas venía diciendo que estaba inconforme con todo el monoplaza, con todo lo que estaba pasando en Mercedes, se ven los resultados desde la clasificación cuando queda fuera en Q2. Y en Q3 vimos que se empezó a formar la grilla de partida. De nuevo el poleman Max Verstappen, que recordemos que en las últimas 8 veces que ha hecho la pole, ha ganado también las carreras. Luego veíamos en el segundo puesto a Carlos Sainz, a Checo Pérez y a Lando Norris. Pero Checo Pérez tuvo una penalización que no fue error de él. No fue error de él, fue culpa netamente de su ingeniero, que cuando están dando las vueltas rápidas, los corredores, ellos no tienen certeza de quién está en vuelta rápida y quién no, porque están en medio del circuito y no saben, no tienen esa noción. Entonces los encargados de avisarles quién están dando vueltas rápidas y tienen que dejarles pasar a los corredores son sus ingenieros. Y el ingeniero de Checo venía hablándole del que estaba adelante y no le avisó que Nico Hülkenberg venía atrás, y en la curva se abrió como si no viniera nadie y vino detrás y lo tapó en cierta manera, y la penalización está bien puesta, que fueron 3 puestos en la grilla de partida. Esto ocasionó que suba al tercer lugar Lando Norris, al cuarto lugar Charles Leclerc y al quinto lugar Oscar Piastri, mandándolo a Checo Pérez directamente al sexto lugar. El día domingo, muy a la medianoche, ya comenzaba la carrera en Australia. Una largada limpia, veíamos que Max Verstappen ya tomaba el liderazgo, pero de pronto vimos que en la segunda vuelta ya se activa el DRS, Carlos Sainz lo utiliza y pasa a Max Verstappen. Se vio, o por lo menos yo me di cuenta desde muy al comienzo, que tenía algún problema Max Verstappen, porque normalmente cuando Max saca la punta, saca 1 o 2 segundos de entrada contra el segundo puesto, y le costó bastante, iba como medio segundo nomás adelante de Carlos Sainz, y cuando se activa el DRS es muy fácil pasarlo para Sainz a Max Verstappen, lo cual es raro porque se sabe que el Red Bull tiene una velocidad de punta increíble en contra de un Ferrari, y se vio una vuelta después que empezó a salir humo de los frenos del auto de Max, y no le quedó más que entrar a boxes. Fue directamente el abandono de Max Verstappen. Como veníamos diciendo, venía con un humo en el monoplaza que era preocupante. Entra a boxes, y en lo que entra a boxes, en la línea de los pits, se ve que da una explosión en el freno derecho trasero, y esto hizo que empiece a arder el monoplaza. Inevitablemente Red Bull tuvo que dejar atrás la idea de ganar con Max Verstappen, y su récord que tenía de 42 carreras consecutivas sin abandono y puntuando terminó finalmente. Y lo más chistoso fue que la última vez que abandonaron por algo mecánico fue en Melbourne en 2022, o sea que es una maldición para Max Verstappen, yo creo, esa carrera. Max Verstappen, que ya venía con estos problemas durante todo el fin de semana, quejándose con los frenos, dijo que al momento de dar la vuelta de formación no tuvo ningún problema con el monoplaza, pero al darse la salida para la carrera, él sintió que el auto no daba, como si el freno de mano estuviera puesto, el freno como si se hubiera estancado, y él sentía que al manejar estaba con el freno de mano puesto, lo cual causó su inevitable abandono. Se vio como su molestia bien desde el comienzo, porque la partida es un par de metros y está la primera curva, que es donde normalmente siempre hay accidentes en Melbourne, y muy cerca está la curva 3, que es igual súper cerrada, súper complicada, y desde ahí ya se veía que venía muy complicado, no podía partir bien, no sacaba esa diferencia que estamos acostumbrados con Max Verstappen, y se fue notorio desde un comienzo. Otra cosa que pasó, que yo creo que es impresionante y que muy pocas veces en este año o en los años pasados pasa, es que Hamilton tuvo un problema igual mecánico, lo cual lo hizo abandonar en la vuelta 17, provocando un virtual safety car. Un virtual safety car que fue aprovechado por Fernando Alonso para entrar y cambiar neumáticos, y que McLaren también tuvo una estrategia un poco distinta más adelante, cuando al parecer llaman a Charles Leclerc para hacerle un undercut a Oscar Piastri, pero algo que nos sorprendió es que McLaren también llamó a Oscar Piastri y evitó este undercut. Yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber hecho McLaren, seguirlo a Charles, porque venían bastante
seguidos, como con 2 segundos se llevaban. Entonces era lo que tenía que hacer para que los dos estén en la misma, o sea, tengan lo mismo y no tenga una ventaja sobre Piastri, Charles Leclerc. Pero en la vuelta 29 el equipo decide decirle a este binomio que cambien posiciones, haciendo que Lando Norris pase a Oscar Piastri para que vaya en busca de una pelea con Charles Leclerc por el segundo puesto, lo cual no tomaron en cuenta que Lando Norris aún no había entrado a pits, no había cambiado neumáticos, un error que ya había pasado en una carrera anterior. Fue increíble cómo le recortó tiempo Lando Norris a Oscar Piastri. Le llevaba primero 3 segundos, 2 vueltas después le viene pisando los talones a Oscar Piastri. Y yo creo que fue una decisión bastante difícil para McLaren, porque Oscar Piastri es australiano, estaba en su carrera de casa, pero era notorio que Lando Norris tenía mucho mejor ritmo que Oscar Piastri y lo hicieron este cambio. Pero sí, tal vez entrar antes a boxes le hubiera ayudado un poco más a Lando Norris. Le comenzó a recortar, pero tuvo que entrar a cambiar las llantas y eso tal vez lo dejó un poco en desventaja con Charles Leclerc. Luego la carrera estuvo bastante lineal, podríamos decir. Carlos Sainz mantenía el primer puesto, Charles Leclerc el segundo, Lando Norris el tercero, Oscar Piastri el cuarto. Pero vimos en la última vuelta, vuelta 58, de pronto parecía que ya estaba todo terminado y un fuerte accidente de George Russell. Yo la verdad es que estaba viendo la carrera y solo mostraron como cuando se volcó, cuando se ladeó un poco, y no entendí cómo pasó porque venía peleándose con Alonso, no se veía que Alonso le hubiera pasado algo, terminó así nomás, no le pasó nada. Y luego, después de la carrera, se dijo de que Fernando Alonso había empezado a frenar en lugares donde nunca frenan y eso hizo que George Russell pierda el control del auto porque, claro, no están acostumbrados a que frenen en ciertos lugares donde nunca frenan. Entonces, eso hizo que se salga del circuito, vaya a la grava y choque con una pared y vaya a volcar más allá. Fernando Alonso dijo que esto que se llama brake test fue algo que no fue intencional para nada, que es algo que hacen los pilotos, que él con su trayectoria de tantos años sabe cómo funciona este deporte, sabe el peligro que hay y que estas frenadas que dio previas a una curva eran para ganar mayor velocidad a la salida de la curva. Pero George Russell obviamente terminó maniobrando y eso causó que se vuelque el auto. Y en algún momento ya escuchábamos por las radios que él pedía por favor una bandera roja porque estaba en medio de la pista. La bandera roja no llegó jamás. Eso fue muy, pero muy peligroso de verdad, porque para empezar estaba medio volcado, él no veía quién venía atrás, si venía alguien, no sabía qué estaba pasando y más bien tenían bastante diferencia con los que venían detrás y los pudieron avisar, porque si venía alguien atrás cerquita de él hubiera sido un accidente fatal. Y eso fue muy mal por parte de la FIA porque pusieron virtual safety car nomás y terminaron así la carrera y creo que ni siquiera lo llegaron a sacar a George Russell. Al final nomás lo sacaron y una movida muy peligrosa por parte de la FIA, la verdad. La FIA terminó dándole esta penalidad a Alonso de 20 segundos que lo llevaron al 8º puesto en la clasificación y 3 puntos en la superlicencia, que recordemos que estas sanciones equivalen a un total de 12 puntos en la superlicencia, hace que lo quiten y que no pueda correr más en la Fórmula 1. Finalmente acaba la carrera y en el podio tenemos en primer lugar a Carlos Sainz, segundo lugar Charles Leclerc y tercer lugar Lando Norris, que en mi opinión siento que hubiera sido un 2-3 de McLaren si es que McLaren hubiera tenido una mejor estrategia con Lando Norris, debido a que la segunda vez que entró Charles Leclerc a los pits, entra él solo y no hacen esta estrategia de seguirlo detrás con Lando Norris, que es el que le estaba rebajando los tiempos a cada vuelta que daban, lo que causó que salga Charles Leclerc caliente llanta y empieza a bajarle 1 segundo por vuelta a Lando Norris. Y ya cuando se dieron cuenta de esto McLaren, ya era muy tarde y ya Charles Leclerc estaba con las llantas calientes, ya le había sacado como 3 segundos a Lando Norris y ya iba a ser muy difícil para Lando. Con 12 vueltas que le quedaban a la carrera, pasaron Charles Leclerc que estaba 6 segundos adelante de él.
Y respecto a las paradas en boxes, al parecer tenemos un nuevo Ferrari, que recordemos la temporada pasada, las paradas de Ferrari duraban muchísimo y ahora las paradas de Sauber parecen durar lo mismo. Me da pena por Valtteri, que creo que es la segunda carrera que lo dejan como 10 segundos esperando a que resuelvan el problema que tenían. Y otro problema que también se llegó a ver fue un problema que tuvo Ocon con una de sus... Las viseras, de las láminas de las viseras, que quedó en la parte de los frenos. Sí, que yo creo que esas viseras muchas veces causan más problemas que cosas buenas, porque siempre es que o una visera se quedó atascada en los frenos o las viseras se llegan a atascar en los frenos de los corredores que vienen por detrás. Lo cierto es que el piloto que hace tan solo 2 semanas estaba siendo operado por apendicitis, ahora está en lo más alto del podio, lo que viene a mostrar cuál es su nivel, cuál es el rendimiento y cómo puede dar victorias al equipo con un auto ganador, que es lo que él decía. Pero alguien que está por ahí pero no logra tener las victorias es Lando Norris. La verdad es que me da tanta pena que Lando Norris haga podios, se esfuerza, yo sé que se esfuerza al máximo por sacar un podio, pero todavía no lo logra. Rompió un récord este fin de semana que es 14 podios sin tener una victoria. Y la verdad es que me da mucha pena porque es uno de mis pilotos favoritos, pero yo sé que este año le va a llegar su victoria por fin. El piloto del día fue obviamente Carlos Sainz, pero Cata, yo quiero saber cuál es tu piloto del día. Mi piloto del día 100% fue Carlos Sainz. Yo creo que se lució a pesar de físicamente no estar al 100%, porque al final de la carrera se logra ver cómo baja del auto cansado, adolorido tal vez, pero no, en el auto, arriba del auto, no parecía que tenía ese tipo de problemas. Yo creo que sintió este fin de semana Carlos Sainz lo que siente semana tras semana Max Verstappen, ir en su soledad adelante, y me parece que está bien merecido el piloto del día. Coincido con Carlos Sainz como piloto del día a nivel general de los fanáticos de Fórmula 1, pero creo que un poco más allá de eso, podría yo decir que mi piloto del día es Yuki Tsunoda, que terminó en el puesto 7, cuando su compañero de equipo Daniel Ricciardo terminó en el puesto 12, dándole una tremenda tunda. Sí, yo creo que la verdad es que este año está siendo fatal para Daniel Ricciardo y... no sé, no nos descuidemos que tal vez lo cambian y suben a un Liam Lawson, que él se luce como sabemos, y tal vez viene un Singapur 2.0, un Max Verstappen partiendo en puesto 11, Carlos Sainz ganando. Y otra coincidencia que nos dimos cuenta igual es que cada vez que Carlos Sainz gana el primer lugar, George Russell no termina la carrera, ya sea en la última vuelta o en las últimas vueltas, porque ya pasó en 2022, si no estoy mal, cuando sacó su primera carrera Carlos Sainz en Gran Bretaña, el año pasado en Singapur y este año en Australia. Lo cierto es que considero que fue una buena carrera, un divertido fin de semana, algo que hizo que no nos dé tanto sueño considerando la hora que nos tocó ver la carrera, y creo que en cuestión de puntaje yo le daría tal vez un 8.5 de 10 a la carrera, siendo algo muy interesante, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Podemos decir, mucha gente decía, revivió el automovilismo, pero tal vez no es la manera que me gustaría que se dé de un Carlos Sainz ganando la carrera con un Max Verstappen abandonando. Pero Cata, ¿vos cómo crees? ¿Cuál es tu puntuación para el Gran Premio de Australia? Mi puntuación es 8 sobre 10 porque coincido con vos. La verdad es que Max Verstappen y Red Bull en general se vio muy débil este fin de semana y los Ferrari se vieron como nunca con un nivel pisándole los talones a Red Bull, y tal vez hubiera sido interesante ver esa pelea Max-Carlos Sainz, porque fácilmente yo creo que lo hubiera pasado y hubiera sido un primer lugar, yo creo que mucho más merecido y mucho más entretenido, y lo hubiéramos saboreado y lo disfrutado mucho más. La siguiente fecha en el campeonato de Fórmula 1 es en Japón, en el circuito de Suzuka, y yo quiero saber cuál es tu podio. Mi podio va a ser primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Checo Pérez y tercer lugar Carlos Sainz, porque realmente siento de que Red Bull va a volver más fuerte que nunca. Sabemos de que Red Bull no es de cometer errores y cuando comete errores vuelve mucho más fuerte. Entonces Max va a volver con todo, va a volver súper enojado, va a volver como con esas ganas de que le faltó algo el anterior fin de semana y va a estar en 40 segundos adelante de todos en su soledad dando vueltas, yo lo sé. ¿Y vos, Micaela, cuál es tu podio para este fin de semana que viene?
Yo creo que puede repetirse el podio del año pasado de Max Verstappen en el primer puesto, Checo Pérez en el segundo puesto y tercero Charles Leclerc, pero también le tengo cierta fe a Carlos Sainz, que está ahí peleando y queriendo demostrar a Ferrari de qué está hecho y que al año no tiene asiento, pero probablemente fue un error del equipo. Y como saben, acá también hacemos el podio de Fórmula 1.5 en donde no entra Max Verstappen, así que Micaela, contame cuál es tu podio. Me gustaría que se repita un Carlos Sainz en el primer lugar, Lando Norris en el segundo puesto, porque me gusta ver a este dúo de ex McLaren subiendo al podio, compartiendo. La felicidad se nota cuando están juntos. Y un tercer puesto, tal vez un Fernando Alonso, más que nada por el nivel que es el piloto, porque sabemos que no está con un monoplaza muy adecuado para él, pero si demostrara poder llegar al podio con un Aston Martin que no rinde, con su tractor Aston Martin que no rinde como él quisiera, sería espectacular. Cata, ¿cuál sería tu podio de Fórmula 1.5? Mi podio soñado, yo creo que todos los capítulos lo digo, Lando Norris, primer lugar, yo quiero que ya gane. Sigue rompiendo récords, pero no los que queremos. Sí, de verdad, yo necesito que saque su primer lugar. En segundo lugar, Carlos Sainz, me encanta esa amistad, Carlos, Lando Norris. Y en tercer lugar, ¿por qué no? Oscar Piastri, es sangre nueva, sangre campeona, así que me gustaría mucho, la verdad. Llegamos al final de esta transmisión del podcast de Fórmula 1 aquí en Acelerando. Amigos del programa, nos vemos la siguiente fecha en el circuito de Suzuka, uno de mis circuitos favoritos. Cata, nos vemos. Nos vemos, Micaela, en el siguiente episodio, la siguiente fecha, Suzuka, una gran carrera, yo creo que nos espera mucho para ese fin de semana y vamos a estar leyendo acá abajo sus podios para esta carrera, esta gran carrera que se viene. Gracias, Cata, por tus comentarios, por acompañarnos en esta nueva programación y nos vemos, amigos, en el siguiente programa. Permiso, buenas noches.